Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta primera edición de Diálogo Abierto del 2021, año que deseamos lo mejor para todos en general, principalmente para nuestra infancia y nuestra niñez. Este es un primer programa que está vinculado a la infancia y niñez en la agenda electoral. Es el primero de una serie de programas que realizaremos durante el año y este tema estará vinculado a compromisos y promesas que se deben cumplir sin decepciones. Y en este primer programa estamos pues ya dando la bienvenida y ya estarán con nosotros tres importantes personalidades del mundo social y político del país, que son el señor Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Estará con nosotros el señor Salomón Lerner, quien es presidente ejecutivo de Ipsos, del Banco de Alimentos, y la señora Adriana Urrutia, quien es presidente de la Asociación Transparencia. Todos ellos estarán juntos el día de hoy con nosotros para justamente desarrollar este año que realmente, este primer programa del año que tiene que ver con infancia y niñez en la agenda electoral. Antes de empezar, hacemos el saludo correspondiente a todos nuestros amigos. Estamos transmitiendo en este momento por nuestras plataformas de Salgalú Comunicación, Facebook, YouTube, y por el otro lado también por Inversión en la Infancia, y un reconocimiento especial al canal 18.1 de UCI Noticias y la red en todo el país que nos acompaña el día de hoy también con esta transmisión. Y por cuanto a ANI Televisión, ANI Noticias, estamos también con una red de emisoras en todo el país para poder trabajar junto con nosotros. Entonces, vamos a dar inicio a este programa, poniéndonos al día con las cosas que han venido sucediendo en el país. Y esto tiene que ver que, como ustedes saben, este es un año en que los retos, desafíos y compromisos para el Perú son grandes. La pandemia sin duda ha hecho que las brechas se incrementen y con ello los problemas se agraven, de preferencia en las poblaciones más vulnerables. Un año en que las vacunas contra la COVID-19 viene representando todo un desafío para muchos países para lograr contrarrestar este mal. En el Perú, el gobierno, por medio del presidente Francisco Sagasti, ha anunciado la adquisición de 38 millones de vacunas COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm. Para que este mes de enero se anunció que llegará un primer lote de 1 millón de dosis, lo cual es una buena noticia. En este contexto es importante señalar, entendiendo la necesidad que las vacunas debieron priorizarse en las personas más susceptibles a la enfermedad, principalmente al personal de salud, a quienes de alguna u otra forma lo necesitan con inmediatez. La alerta es preciso mencionar, y de acuerdo a los expertos, aún no hemos salido de la primera ola de contagios por coronavirus. La segunda ola, lo que ya se viene mencionando, incrementaría las brechas en millones de familias peruanas. Por esto que a estas alturas lo más importante es prevenir el rostro humano de la pandemia del 2020, que fue un año de brechas, retos y desafíos para el Perú. Es por esta razón que en este momento la anemia en el Perú se había situado en 40% al final del 2019. Y en este momento, pues, los expertos estiman que la anemia se incrementaría en 4 a 5 puntos hasta durante inicios de este año. Entonces yo creo que estos son datos que son importantes, que nos mueven justamente a reflexión, y en esta introducción del programa llamamos justamente al tema fundamental, que es prevención. Hay que prevenir, y yo creo que si estamos listos podemos mostrarles un spot que ya está atendiendo a esto, que es una contribución, un trabajo conjunto que estamos ya haciendo con el Ministerio de Salud y el cual nos gustaría presentarles a ustedes. Adelante, Jimmy, con el video.
La pandemia por el coronavirus es una situación que nunca antes hemos visto. Este virus afecta a toda la población, pero la población más vulnerable son los adultos mayores, peor aún si tienen enfermedades crónicas o de alto riesgo. ¿Cómo podemos cuidarlos? Recuérdale a tu abuelito o abuelita lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, al menos 20 segundos. Esto evitará que al tocar distintas superficies pueda recoger el virus e introducirlo al cuerpo cuando nos tocamos los ojos, la nariz o la boca. Dile a tu abuelito que si tiene que salir de casa por alguna razón, debe usar una mascarilla para evitar que pudiera esparcir el virus en otras superficies. Aconsejen a sus abuelos y abuelas a guardar distancia social de 1 metro o más de otras personas, si es que en algún momento salen de sus hogares. Primero mi salud, cuidémonos bien, cuidémonos bien. 1, 2 y 3. 1 y a lavar las manos muy bien, también al revés. 1, 2 y 3. 2 y a proteger mi boca y nariz y estar muy feliz como una lombriz. 3 y a recordar los pasos atrás, quizás uno más, volviendo a comenzar. Gobierno del Perú, el Perú primero. Bien, haremos una contribución con el Ministerio de Salud y trataremos de divulgar lo más ampliamente posible en nuestras plataformas y en lo que nos corresponde, y seguramente trabajaremos también con nuestros amigos de UCI Noticias, porque creemos que todos debemos colaborar, todos debemos estar al frente. Este tema de la pandemia que está afectando a personas adultas, personas susceptibles, pero también a la infancia, es un tema que nos corresponde a todos nosotros. Y nosotros tenemos que estar acordes con este rostro humano que ya nos viene presentando esta situación. Entonces, frente a esto, antes de entrar al panel de fondo y a la entrevista con don Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, quería hacerle un pequeño recuerdo a todos ustedes. ¿Qué nos deja la pandemia? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Cuál ha sido el impacto que se ha generado en la situación de pobreza, la situación de impacto de la pandemia en la salud y en la nutrición de nuestros niños? Esto creo que es importante tener en cuenta, porque lo que viene después fueron las contribuciones y participación de los especialistas que hemos invitado para el día de hoy para analizar la infancia y niñez en este contexto electoral. ¿Qué esperamos? Adelante con el informe. Las proyecciones por mejorar y superar las barreras que el Perú ya presentaba en temas como la salud, educación, protección y otros escenarios ha sido solo ilusiones para un país fracturado por la desdicha y el flagelo de la despreocupación desde hace muchos años por sus autoridades. Esta es una radiografía que se muestra en estadísticas sobre las brechas que se han agudizado, de preferencia en las poblaciones más vulnerables como la infancia y la niñez y adultos mayores. Empezábamos el año 2020 y todo parecía que marchaba bien, cuando desde la encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES 2019, informaban que la anemia en el Perú había alcanzado el 40.1% del 43% en el 2018 en niños menores de 3 años y la desnutrición crónica infantil se había situado en 12% en niños menores de 5 años. Sin duda, representaba un avance en la lucha contra este mal, pero hasta el más optimista no hubiese imaginado lo que ocurriría después. Entrábamos al mes de marzo y las alarmas por la llegada de la COVID-19 ya nos alertaba el peligro. Como era de esperarse, el primer caso fue confirmado el 6 del mismo mes, pero ante el incremento de los contagios, el gobierno decretó el estado de emergencia y aislamiento social obligatorio hasta finales de junio. Han pasado los meses y la situación parece no haber cambiado mucho en un país que ya ha tenido de todo y donde el hambre y la pobreza han hecho recordarnos que está más presente que nunca. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, en el Perú 3.5 millones de peruanos hoy estarían en inseguridad alimentaria severa.
Ante esta realidad, y con motivo de aminorar el daño, el gobierno del presidente Francisco Sagasti anunció que impulsarán el programa Hambre Cero, un plan mundial del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y es que, según especialistas, la pobreza en términos monetarios haría que 3 millones de peruanos entren en situación de vulnerabilidad. Además, las recientes proyecciones realizadas por UNICEF dan cuenta que 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes caerían en pobreza este año. Las brechas son diversas y en el plano educativo el panorama es aterrador, en el cual 9 millones de estudiantes de colegios públicos y privados se han visto afectados. De acuerdo al INEI, se revela que el 40% de hogares tienen acceso a Internet. Tras todas estas dificultades presentadas que nos ha develado la pandemia, el Congreso aligeró aprobar otorgar no menos del 6% del Producto Bruto Interno para este sector. En tanto, otro de los males que se ha agudizado con mayor énfasis por la pandemia, pero que ya venía desde hace muchos años, es el problema de la violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Informaciones del Ministerio de la Mujer, hasta octubre se han reportado 111 casos de feminicidio y más de 200 tentativas por el mismo delito. En el contexto de la pandemia, de marzo hasta agosto, 784 casos de violación sexual se han perpetrado contra niñas y adolescentes, informó la Defensoría del Pueblo. Hechos de violencia cuales se han incrementado a pesar de haberse creado más centros de atención para frenar este mal. Pero tal parece, la cultura machista aún sigue vigente y cada vez cobra nuevas víctimas. El escenario parece avisarnos de una nueva ola, a pesar de que un 47% de la población considera que estamos saliendo de la pandemia a la espera de la vacuna, dice en su informe Ipsos Perú. Mientras tanto, se anuncian medidas para contener el virus, para muchos significa ignorar el cuidado, pues más vale el consumismo en medio de la emergencia. La falta de solidaridad es también motivo para que a diario, lamentablemente, haya nuevas víctimas de la indeseable COVID-19. Dicen los expertos que la vida ya no volverá a ser la misma de antes. Entonces cambiarla solo dependerá de cada uno de nosotros, sabiendo el daño y las magnitudes que representa. Enseñar a nuestros hijos a cuidar y cuidar de los demás, a poner en práctica los valores ciudadanos, no solo les permitirá ser buenas personas, sino ayudarán a cambiar el rumbo de todo el país. Hay un 47% de la población que considera que prácticamente estamos saliendo de la pandemia y esto ha generado, sobre todo en estas fiestas, nos hemos relajado con relación a las medidas preventivas y en este momento el incremento de casos de coronavirus en diferentes regiones y en Lima y en algunos distritos más en Lima se debe justamente a esto. Urgente, tenemos que prevenir, tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos. Por esto queríamos un poco sentir cuál es la percepción de la población, qué opina la gente con relación a la agenda electoral y los compromisos que deben cumplir los candidatos. Los entrevistados señalaron que las propuestas deben ir enfocadas a la calidad en la educación, los problemas en la alimentación y salud que afrontan los niños durante este contexto de pandemia. Resaltaron que las propuestas de los candidatos deben ir en torno a mejorar la calidad de la educación, mayor presupuesto para este sector, mejor infraestructura, todo ello logrará que los niños tengan una buena educación, según la gente entrevistada. También manifestaron la importancia de generar propuestas que apoyen a los niños desamparados sin un hogar, niños que trabajan en las calles, que se ha incrementado y los cuales no tienen una buena alimentación. En fin, hay una percepción de parte de la población muy fuerte, pero también una percepción que no saben qué hacer y qué demandar a los candidatos. Aparte de esta generación, y muchos de ellos no tienen una memoria de cuál podría ser el mejor candidato y tampoco conocen cuál podría ser la propuesta. Chris, Jimmy, en fin, equipo de producción, veamos lo que nos dice la gente desde la calle. Adelante, por favor. ¿Qué propuestas deberían priorizar los candidatos al Congreso y a la presidencia a favor de la niñez?
hacer más colegios, porque los niños siguen creciendo y ya no hay, como se dice, colegios, pues ya no hay aulas para que ingresen. Crear más centros de estudios, digamos, ¿no? Para educarlos, mejor dicho, dar un buen principio a ellos, porque ahorita la juventud, como ustedes, ¿no? Está que no... Su forma de pensar es más rápida, ¿no? Y, mejor dicho, no tiene, mejor dicho, un buen principio espiritual más que todo. Entonces el Estado debería designar más presupuestos en la creación de estos centros para los niños. Claro, así es, sí, por supuesto, digamos, ¿no? Porque para que de aquí esta nueva juventud crezca, digamos, en una forma más, más humana, por decir, ¿no? Más consciente, mejor dicho, ¿no? Y sobre todo, digamos, con una responsabilidad más sana, más que todo. Entonces, ¿usted considera que los valores sociales se deberían enseñar también en la escuela, también en las escuelas, en los colegios, mejor dicho? Sus primeros principios ahí en los centros donde empiezan, mejor dicho, a iniciar, mejor dicho, esta educación. Primero, prioridad, la alimentación y que bajen todos los productos lácteos o las frutas, que son muy importantes para los niños, lo primero que es más caro. Entonces tienen que estar alertas a todo, ¿no? A la salud, educación y el desarrollo del niño en total y general, y de todo el país. Cada niño tiene su propia, respetando su propia cultura. Y observando una situación, el sistema de salud en las alturas tiene que cuidarse, y son los primeros afectados son los niños. Más albergue, pues, para que ellos estén ahí felices y que no le pase nada, pues tantas cosas que pasan ahora. Pensar un poquito más en la educación. En base a la educación se puede regularizar o se puede estandarizar, se puede mejorar mucho la niñez, la violencia contra los niños, la falta de padres en los hogares, mejorar el nivel de educación. A comparación de otros países, tenemos una educación nefasta. Sería mejorar la educación y tratar de nivelarnos a países que tienen que son potencia o que son el número uno en cuanto a educación. Los candidatos deben orientar a ver el tema primeramente de salud, ¿no? La salud para mí es lo más importante en estos momentos, ¿no? Potenciar el sistema de salud, ver los hospitales, ver las cosas médicas, ver los hospitales en los cuales se encuentran, ¿no? Su estado, ¿no? El otro aspecto fundamental para mí es el tema de educación, ¿no? Estamos trabajando bajo la estrategia de Aprende en Casa, pero se debe, pues, mejorar este trabajo, ¿no? Y también se debe, pues, promover un incentivo a los maestros. Los maestros estamos trabajando, pues, de manera permanente, prácticamente no ya en un horario establecido, no las 24 horas. El Estado debe ser responsable, como en otros países desarrollados, de toda la niñez, sobre todo, porque por decir, es el ser humano que está en formación y es lo más importante. La verdad, de mi punto de vista, ahí debe trabajar todos los candidatos, sus propuestas, sus planes de gobierno deben estar en la niñez y en la juventud, pues, básicamente. Nosotros, como pueblo, estamos distanciados total. O sea, yo no creo nada en lo que dicen, nada. Son indiferentes a la clase social baja. Educación, mira, educación es importante, porque sin educación vamos a hacer lo mismo. Y a ellos les conviene que nosotros no nos eduquemos, nuestros hijos que no se eduquen. ¿Para qué? Para que nos sigan manejando, que eso es lo que quieren siempre. Debes dar mayor presupuesto en infraestructura, en buenos profesores, ¿no? Para que nuestra niñez aprenda, porque, oye, la educación es cero. Estamos, ¿qué? A 30, 40 años de Chile. ¿Qué es eso? O sea, eso es imposible. Entonces, felizmente que ojalá que ahora esta nueva generación, estos nuevos jóvenes aprendan a votar. Porque que vengan de nuevo que estos congresistas que nada nos representan, mire estos congresistas de ahora, son lo mismo y peor que los anteriores, porque siempre sus intereses, que eso no se puede aceptar. El tema de salud definitivamente también es un tema que a veces se ha dejado de lado, pero la salud no desde el punto de vista ya reactivo, sino preventivo. Campañas educativas sobre la alimentación, loncheras saludables, cosas que el niño le ayude a poder
tener mejor respuesta ante las enfermedades, ¿no? Y no solamente esperar a que los niños lleguen a los hospitales, sino tener un propuesta de ese tipo. Yo creo que deberían tener los candidatos. Tema fuerte, serio, infancia y niñez en la agenda electoral. Es un tema que nos trae hoy a esta reunión, a este diálogo abierto con importantes personalidades del mundo social y político. Y el primero de ellos es nuestro querido amigo Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, y en el cual en su libro, que está aquí con nosotros, Elecciones y Decepciones, él ya plantea un poco la historia de una democracia en construcción. Entonces hace un análisis de prácticamente cómo si hemos ido de gobierno en gobierno, con promesas, compromisos y una deuda social que se ha ido acumulando a pesar de ciertos avances que podemos exhibir. Y en este marco él nos advierte, dice, es que es fundamental exigir a los candidatos estrategias claras para mejorar los indicadores relacionados a la infancia. Se les debe pedir que definan con claridad estas estrategias para que tengan resultados concretos. Y esto para nosotros es muy importante porque es evidente que nosotros el 11 de abril, los peruanos debemos enfrentar quizás el proceso electoral más complejo de las últimas 4 décadas, ya cargando decepciones. Una decepción más. Vamos a ver la entrevista completa, vamos a dialogar con Alfredo Torres en la siguiente secuencia. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente con don Alfredo Torres. Salgalú, comunicación que nos acerca. El mundo está cambiando y tenemos que adaptarnos juntos para sobrevivir. Bienvenidos a Salgalú. Nuestros módulos de capacitación online son una herramienta eficaz para la enseñanza y aprendizaje en esta nueva realidad. Queremos compartir nuestra experiencia contigo. Usamos tecnología de transmisión online, streaming, sets virtuales y moderadores de amplia experiencia. Creamos las campañas de comunicación más efectivas para tu proyecto social, empresa o producto. Llegamos a tu público de manera eficaz. Nuestros cursos de incidencia y capacitación nos han permitido llegar desde 2.800 a 4.000 personas certificadas. Implementamos plataformas de capacitación virtual donde podrás transmitir en vivo, interactuar, almacenar material y consultarlo en cualquier momento desde cualquier lugar del Perú y del mundo y utilizando cualquier plataforma. Contamos con un chat interactivo donde tendrás la posibilidad de realizar tus preguntas y comentarios al moderador. Utilizamos la herramienta del minuto a minuto, un recurso que toma nota de las principales ideas expuestas durante la transmisión para después poder acceder a ellas desde cualquier dispositivo. También tendrás foros donde los inscritos podrán discutir temas, contestar preguntas e incluso trabajar en grupo en cualquier momento del día. ¿Quieres una forma de ganar visibilidad? A través de las redes sociales desarrollamos estrategias para crear una imagen unificada y un call to action claro con el cual potenciar la llegada al público. Salgalú, ponemos la comunicación al alcance de todos. Contáctanos hoy. Salgalú, comunicación que nos acerca. Como mencionado, Elecciones y Decepciones, un libro imprescindible escrito por Alfredo Torres, Elecciones y Decepciones, la historia de una democracia en construcción. Entre los análisis que hemos hecho, como hemos explicado anteriormente, está pues que según Alfredo,
nuestra ciudadanía continúe en proceso de formación, prima el que puede y la desconsideración hacia los demás. Y esto es consecuencia de la falta de una cultura cívica. Esta es una gran tarea pendiente. En esta cultura cívica, en esta tarea de cumplir los compromisos, damos la bienvenida a nuestro querido Alfredo Torres, que ya está en pantalla con nosotros. Querido Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una pregunta que para nosotros es importante. ¿Qué hacer para crear realmente, en el marco de esta coyuntura electoral, una demanda al cumplimiento de compromisos que tienen que ver con una deuda social con la infancia? ¿Y cómo hacer para que se cumplan las promesas? ¿Qué hacer para tener una vigilancia efectiva para que estos compromisos puedan llegar a buen término? Hola, Salvador, muchas gracias por esta entrevista y esos comentarios a mi libro. Me parece fundamental que exijamos a los políticos que nos hablen con datos y no solo con retórica. Tenemos que comprometerlos a mejorar los indicadores sociales fundamentales, ¿no? En el caso de la infancia estamos hablando de la anemia, la reducción de la anemia, de la mejora en la nutrición, por supuesto en las mejoras en el rendimiento educativo, en general en todos los indicadores que tienen que ver con la infancia. Creo que el punto de partida sería exigir a los candidatos que los conozcan y que nos planteen estrategias claras de cómo se podrían mejorar estos indicadores. Por ejemplo, está claro que el Estado tiene una responsabilidad fundamental en todo este trabajo. Sin embargo, el Estado no puede hacerlo solo. Entonces, ¿qué espacio hay ahí para la sociedad civil, para la empresa privada? A su vez, el Estado necesita recursos para hacer ese trabajo, ¿no? Sin presupuesto, pues todo es el discurso, ¿no? Y de dónde van a salir los recursos para mejorar esos presupuestos y poderlos asignar adecuadamente a las necesidades sociales. Creo que esos son los temas que tenemos que pedirle a los candidatos que definan con claridad y que no se queden pues en la retórica, ¿no? Ahora, Alfredo, es evidente que hay un tema que has mencionado aquí que tiene que ver con los recursos. De acuerdo a las informaciones que tenemos, no ha sido necesariamente un tema de mayores recursos, sino la eficiencia en el gasto y la gestión. Tenemos entendido que varios sectores, por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Mujer, la propia ministra de la Mujer anunció de que se va a devolver mucho dinero no utilizado para prevención de violencia contra la niña mujer. Y así por ahí. Entonces el problema, y por el otro lado, está pendiente también una tarea que en algún momento creo que la analizamos también contigo en alguno de estos eventos nacionales, que es la necesidad de una descentralización efectiva de programas y proyectos que atienden a la infancia. No se puede seguir gobernando desde Lima, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Porque a su vez lo que vemos es que los propios gobiernos regionales, las municipalidades, tampoco asignan bien los recursos, ¿no? La burocratización, digamos, y lamentablemente también la corrupción cubre pues el territorio nacional, ¿no? Entonces es un tema complejo, pero que tiene que ser abordado, y que precisamente el proceso electoral es un momento para que los candidatos nos digan cómo piensan enfrentar este tema, ¿no? Cómo hacer más eficientes esta asignación de recursos para que no se pierdan, no se devuelvan, que no se malgasten o no caigamos en corrupción en el uso de estos recursos, ¿no? Claro, ahora es evidente de que tú lo has mencionado también, de que este no es un tema solamente de la gestión del Ejecutivo, es un asunto que nos compromete a todos y especialmente al sector privado. Nosotros tuvimos una linda experiencia, una importante experiencia, cuando tú, en los tiempos de que tú estabas presidiendo el CADE, se puso como una de las metas con indicadores para el combate y avance contra la lucha contra la anemia y desnutrición, que evidentemente el sector empresarial aprobó, el legislativo aprobó, el ejecutivo aprobó, pero de pronto esto fue diluyéndose. ¿Qué hacer para poner más inyección y más energía también en el sector empresarial para que asuma que esto corresponde también
corresponde invertir en la infancia, no es solamente una cuestión del Estado, es una cuestión de todo, ¿no? ¿Cómo hacer para movilizar más al sector empresarial? Bueno, ese esfuerzo de que construcción de los indicadores y de compromiso a nivel del CADE ocurrió pues hace 4 años, ¿no? Y desde entonces hemos tenido 4 presidentes, ¿no? Y una pandemia. Entonces, lamentablemente, lo que se avanzó en un primer momento, porque le hicimos seguimiento un par de años, ahora pues ha sufrido un grave retroceso, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es comprometer más a la comunidad empresarial, a colaborar en la mejora de estos indicadores a través de programas específicos, ¿no? Hay diversas empresas y ONG vinculadas al sector privado que están haciendo esfuerzos, pero de manera inconexa, ¿no? Entonces creo que un primer esfuerzo que podría muy bien manejarse o impulsarse de Salgalú es integrar toda esta información y de manera de compartir aprendizajes e impulsar pues las mejores prácticas, ¿no? Creo que eso sería una iniciativa que podríamos empujar. Aprovechando de tu tiempo, te hago esta última pregunta que tiene mucho que ver con lo que generalmente haces tan bien y profesionalmente, las encuestas de opinión pública. Nosotros salimos a la calle también, Alfredo, con una cámara para ver un poco cuál es la percepción de la sociedad. Si bien es cierto, hay una percepción de angustia, de problema, de que la pobreza sube, no hay trabajo, etcétera, también nosotros estamos sintiendo por las declaraciones que no tienen idea cómo y qué demandar a un nuevo posible gobierno en el país. Hay desinformación. Por el otro lado, no estamos viendo con claridad, por lo menos con ellos, como que hay una falta de comunicación más eficiente de parte del Ejecutivo, del Estado, para justamente atender que vaya al encuentro con estas necesidades que percibe la gente, tanto en prevención del coronavirus, combate a la pobreza y ese tipo de cosas. ¿Cómo analizas tú esto? Sí, es cierto, más aún ahora que estamos todos preocupados por el COVID-19, los otros temas han quedado un poco en segundo plano, ¿no? O cuando estamos distraídos con los conflictos políticos entre el Congreso y el Ejecutivo, el anterior sobre todo, pero también en el actual. Me parece que esa es la tarea, digamos, que entidades como Salgalú pueden ayudar más a corregir, ¿no? Poniendo los temas en agenda, trabajando quizá más de cerca con los medios de comunicación, para que estos temas estén en la agenda, en el debate y sobre todo los candidatos tomen una posición al respecto, ¿no? Que no los ignoren, que no los miren de soslayo, que no digan generalidades, sino que entren a debatir y a proponer estrategias cuantificables, ¿no? Que eso es lo mejor que podemos hacer para realmente ver si hay avances, ¿no? Y no quedarnos en discursos vacíos, ¿no? Aquí me hacen un pedido de la producción, que es un mensaje que ha llegado por chat. Alfredo Torres, ¿qué opina de la generación bicentenario, de estos jóvenes que van a salir a la calle, que al final de cuentas es un porcentaje muy grande que va a votar y va a elegir un nuevo presidente? ¿Cómo mantener esa propuesta de civismo, esta voz y opinión que realmente vaya con los intereses que tanto les preocupa como también a todo el país? Bueno, esta generación tiene una oportunidad pues de demostrar que la política no es algo que es ajeno a la juventud y que corresponde solamente a políticos profesionales, ¿no? Lo demostró ya en las marchas de noviembre en defensa de la democracia, y ahora esperemos que en las elecciones muestre la misma seriedad, escogiendo bien a los candidatos, no solamente al presidente, que eso es de alguna manera más fácil, sino para el Congreso, que como hemos visto en estos últimos 4 años es igualmente importante. Ningún gobernante puede
hacer nada si es que no tiene un Congreso que la acompañe en ese proceso, ¿no? Si tiene un Congreso que lo está saboteando o un Congreso que se llena de personas que están ahí para defender pues intereses particulares, ¿no? Y no el interés de la nación o de los ciudadanos. Esperemos que los jóvenes tengan una actividad mayor, tienen ahora las redes sociales, mucho más que en el pasado. Hay algunos jóvenes que se están presentando, hay que mirarlos con atención. Esperemos pues que la generación Bicentenario no nos defraude, ¿no? Que aproveche este desafío para mostrar lo mejor de sí, ¿no? En tu libro mencionas la necesidad de incentivar un diálogo, porque evidentemente el proceso electoral tú lo calificas como el más complejo de las últimas 4 décadas, que ya nos regieron más decepciones y vamos camino seguramente a una posible decepción más. ¿Qué tú recomendarías? Porque evidentemente a mí, después de haber pasado este libro, es una lectura realmente muy importante de educación cívica y responsabilidad social y política con el país. ¿Qué recomendarías tú en relación al mensaje que quieres dar en tu libro para las nuevas generaciones en todo caso? Bueno, lo que me encantaría es que los candidatos lean el libro, ¿no? Para empezar, porque hay muchos datos en el libro, no solamente de la historia política de los últimos 40 años, o de cuáles son las razones por las cuales los electores escogen a o deciden su voto, sino también información bastante completa de cómo ha cambiado el Perú en los últimos 40 años en materia económica, en materia demográfica, ¿no? Social, y también cuáles son las amenazas que tiene nuestra democracia y cuáles son las tareas pendientes, ¿no? Entonces, esos capítulos también creo que son muy útiles para quienes pueden llegar a ser nuestros congresistas o nuestros presidentes, ¿no? Estamos hablando de ahí, digamos, lo que tenemos que hacer para recuperar el desarrollo económico, por un lado, lo que hay que hacer para reformar el Estado, que es la gran tarea pendiente, ¿no? El Estado no funciona, como acabamos de comentar hace unos minutos, la plata se devuelve porque no se sabe o se tiene miedo de gastarla. La reforma política que se empezó a medias y que está todavía pendiente, sin partidos políticos sólidos no hacemos nada. Y también menciono algo que me parece que es interesante, que es con quiénes debemos compararnos, ¿no? Hay una serie de rankings internacionales en una serie de temas, ¿no? En transparencia ve temas de corrupción, por ejemplo, el Economist ve temas de democracia, temas de desarrollo social, desarrollo económico, educación, etcétera. Esos rankings nos deben también servir de pautas, o sea, qué países están haciendo la mejor en el mundo, en América Latina, porque son ejemplos a seguir, tratar de investigar qué está pasando ahí. En el mundo, normalmente son los países europeos, sobre todo del norte y el centro de Europa, no es Estados Unidos, como estamos viendo el día de hoy. O sea, estaba justamente leyendo en tu libro, en el índice, las 10 amenazas para la democracia. Entonces, de pronto, lo que nos pasa en Estados Unidos ya no es solamente en una república de América del Sur, es en casi todas las, o sea, puede pasar en cualquier país en este momento. Y claro. De hecho, en uno de los rankings que menciona en el libro, Estados Unidos aparece como una democracia imperfecta, por debajo de Costa Rica, de Uruguay, incluso de Chile, que ha tenido problemas también el año pasado. Sin embargo, cuando se analiza cómo funciona su sistema, y como estamos viendo en esta explosión que ha ocurrido ahora con Trump, negándose a aceptar los resultados electorales, se ve que es una democracia imperfecta políticamente, para no hablar también de sus limitaciones en ámbito social, ¿no? Entonces lo que digo es, presento varios rankings y digo, hay que mirar los países nórdicos, los países de Centro Europa, en América Latina, Uruguay, Costa Rica, en algunas cosas Chile, porque por ahí algo podemos aprender, ¿no? No somos una isla en el mundo está integrado, globalizado, y tenemos que, digamos, no perder el paso, no retroceder en el avance al cual tenemos todos derecho, ¿no? Alfredo, realmente te agradezco mucho tu participación, tu presencia, y yo les quiero confesar que con Alfredo, que viene participando periódicamente y apoyándonos a través de Ipsos, también con mi inversión en la infancia,
periódicamente tenemos estas percepciones de la sociedad con relación a los problemas sociales gracias a la colaboración y contribución de Ipsos, con quien hicimos algo realmente inédito en el país. Fue la primera encuesta de voz y opinión de los jóvenes, de los niños y jóvenes, y ojalá podamos hacerlo en el marco de esta nueva coyuntura electoral. Alfredo, muchísimas gracias y gracias por este libro que en la medida de lo posible nos comprometemos a divulgarlo más. Gracias. Gracias, Salvador. Gracias, Alfredo Torres, por esta importante entrevista. Consideramos que esta contribución que haces es trascendental, sobre todo en esta coyuntura electoral. Y sobre todo esta advertencia o esta que nos haces en relación a esta nueva elección, donde tenemos que estar más atentos a realmente hacer un trabajo de incidencia y de vigilancia ciudadana que permita poner los temas nuevos de la agenda de gobernabilidad por la infancia y la adolescencia. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente. Ahora tenemos dos invitados muy especiales a los cuales les agradezco su presencia en esta primera edición de Diálogo Abierto del año 2021. Adriana, qué gusto verte realmente. Gracias por estar con nosotros y gracias que estés como presidenta ejecutiva de Transparencia, y lo cual la Asociación Civil Transparencia, y lo mismo nuestro querido amigo Salomón Lerner, pues presidente del Banco de Alimentos y miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia. Hay varios medios de comunicación enterados de su presencia que nos han hecho llegar preguntas para ustedes, pero tal vez una primera pregunta de parte del panel y también atendiendo el chat que está viendo en este momento. En el caso, Adriana, todo el mundo pregunta, en el 2020, por la crisis sanitaria económica, 600.000 niños aproximadamente cayeron en la pobreza, adicionalmente en la pobreza que tenemos. Los partidos políticos están dando prioridad en sus planes de gobierno a este tema de infancia, pobreza, desarrollo social, ¿o qué está haciendo Asociación Civil Transparencia para hacer una vigilancia sobre este tema? Y la pregunta para Salomón es, ¿qué se necesita para tener un adecuado gasto público? Porque hemos entendido que muchos de los recursos se han devuelto por no ser utilizados, dice, que permita realmente servicios públicos y ir realmente a la altura de las necesidades de salud, de educación, colectividad que está demandando la población, sobre todo en este nuevo año. Adriana, por favor. Muchísimas gracias, Salvador. Un gusto estar aquí en Salgalú TV y también un gusto compartir espacio con Salomón. Y bueno, saludamos a todos los colegas que nos acompañan y que, digamos, haciendo un esfuerzo sostenido por poner a la infancia en el centro de las políticas públicas desde hace tanto tiempo, ¿no? Para responder a las preguntas, yo quería un poco también comentar el cronograma electoral, y hemos visto la inscripción de los partidos en diciembre y contamos ya en esta primera semana de enero con más de 20 planes de gobierno, ¿no es cierto?, de organizaciones partidarias que aspiran a llegar al poder y ejercer la presidencia y conducir tanto el legislativo como el ejecutivo, ¿no? Entonces, de una revisión rápida de algunos de los planes de gobierno, porque desde Transparencia los hemos agrupado, si ustedes nos siguen en nuestras redes sociales, pueden acceder ahí a una carpeta, ¿no es cierto?, que agrupa los planes en bruto, digamos, pero estamos trabajando para comunicar mejor los contenidos de esos planes. De una revisión de estos planes en bruto, lo que observamos es que hay un interés de los partidos políticos esencialmente en dos cosas, en lo que atañe, si uno busca la palabra niños, ¿no? Y entonces tiene que ver con, a grandes rasgos, con la universalización de dos servicios prioritarios. El primero es salud y el segundo es educación. Vale la pena decir también que no es que uno encuentre, digamos, más allá de, en la mayoría de casos, 10 menciones, ¿no? O sea, si uno busca la palabra niños, no es que aparezca, no es un centro de las políticas públicas, salvo en uno de los planes de manera específica,
donde, bueno, los niños tienen ahí un particular protagonismo y hablaré de eso más adelante. Pero en estos dos temas, en el tema de salud, hay dos, digamos, prioridades que se repiten de manera, ¿no es cierto?, reiterativa en las propuestas, y son la desnutrición crónica infantil cero, ¿no?, y anemia cero. Esas son las dos prioridades que ahorita los partidos han visto, ¿no es cierto?, como las necesidades imperativas que deben ser atendidas una vez que hayan llegado al gobierno. Y luego está, creo que hay, digamos, algunas entradas interesantes, lecturas, digamos, más bien de la crisis que ha dejado el 2020 y la necesidad de atender las brechas en educación, ¿no? Entonces ahí, de diferentes maneras, los partidos proponen cerrar estas brechas educativas y poner particular atención, por un lado, a la garantía de educación inicial y por otro lado, a la culminación oportuna de la educación básica. Entonces eso encontramos, por ejemplo, en los planes de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú y Unión por el Perú, y también del Partido Morado, ¿no?, que son algunos de los que he podido revisar, considerando también quienes tienen actual presencia en el Congreso. En el caso del Partido Morado, y ya con eso termino, hay una entrada interesante y que creo que se ha discutido bastante en este espacio de atención a la primera infancia, ¿no?, que es la participación y el liderazgo democrático de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y creo que esto es un tema que debiéramos, ¿no es cierto?, poner en agenda en las próximas semanas, porque hay que contemplar, creo, la atención en el marco de un ciclo de vida. O sea, atender la desnutrición crónica infantil y la anemia sí son prioridades y son urgentes, pero también debemos acompañar el desarrollo de los ciudadanos peruanos desde que nacen hasta que pueden valerse por sí mismos, es decir, que consiguen un trabajo, ¿no? Y entonces creo que es necesario preguntar a los diferentes partidos, a las diferentes organizaciones, a candidatas y candidatos, cómo es que prevén o contemplan ellos el acompañamiento en las diferentes etapas del ciclo de vida al desarrollo integral de las peruanas y peruanos. Gracias, Adriana, por esta importante contextualización. O sea, lo que me viene bien, Salomón, es que evidentemente hay mucha dispersión o disparidad todavía de conceptos en cuanto a lo que enfocan cada uno de los partidos políticos. Y aquí la última intervención de Alfredo nos mencionaba, Alfredo Torres, dice: es importante exigir a los candidatos que nos hablen con datos, no solamente con retórica, no hay indicadores. En ese contexto, la pregunta que te hicimos, ¿cómo realmente generar un aparato de vigilancia para un gasto público efectivo? Porque el tema no es gasto, sino es realmente gestión efectiva de programas, de proyectos. Salomón. Gracias, Salvador. Gracias, Adriana, también por esta introducción interesante sobre los programas de gobierno de algunos partidos. Y creo que lo importante, como es poco la pregunta, y que también Alfredo Torres parece que así lo ha hecho en su conferencia, es cómo tratar que el servicio público se lleve a efecto. Y para eso tenemos, en Inversión de la Infancia, hemos hecho indicadores multisectoriales de anemias priorizados, que son cuándo y cómo se están atendiendo a los niños en los diferentes estadios, desde su nacimiento hacia los 4 o 5 años, que es la parte más importante de la anemia y de la nutrición. Y realmente las cifras que estamos viendo del año 2020 con respecto al año 2019 son alarmantes. ¿Alarmantes en qué sentido? En que no hay el seguimiento a la anemia, no hay el seguimiento a la desnutrición con visita domiciliaria, no hay el tratamiento oportuno y no se ha hecho la segmentación como debería hacerse entre los niños de diferentes etapas en cuanto a la anemia y a la nutrición. Y creo que esto es fundamental en el servicio público.
este es un servicio que se tiene que dar a través de sobre todo de los gobiernos regionales y municipios, y que los presupuestos están, pero como la pregunta lo dice, muchas veces no se gastan y se devuelven nuevamente al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, y no se avanza en este tema tan importante de cómo poder incidir. Creo que en eso Inversión por la Infancia ha dado buenos ejemplos de cómo se trabaja en diferentes municipios, en diferentes gobiernos regionales, en ciertas etapas, y creo que esos programas son los que deberían los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos sin color político, todos tomar en cuenta y poder hacer un trabajo en conjunto para justamente tratar de ir eliminando estos aspectos tan importantes hoy día, que es la anemia y la desnutrición. Anemia que pensábamos que iba a quedar en unos 40% y podría alcanzarse a 46 o 48% el presente año, y también en la desnutrición, que de 12% podría alcanzar hasta los 16 o 18%. Porcentajes sumamente altos, y sobre todo viendo la situación en las zonas rurales, en donde estos índices son mucho más altos de estos promedios que les he mencionado. No, gracias, Salomón. Yo creo que has contextualizado bastante bien la importancia de esta incidencia en una nueva agenda de gobernabilidad por la infancia. Y en ese sentido, Radio Cutibalú de Piura hace la primera pregunta para Adriana. Dice, ¿cómo garantizar que el nuevo gobierno no tenga una agenda improvisada, que tenga un rumbo planificado a mediano y largo plazo? ¿Cómo puede contribuir Asociación Civil Transparencia y otras entidades para realmente generar una vigilancia que se cumplan los compromisos? Radio Cutibalú. Un saludo primero a todos los amigos de Radio Cutibalú que siempre están ahí ayudándonos a debatir con Piura. Yo creo que primero que la responsabilidad de que haya una agenda de gobierno corresponde a los partidos, ¿no? Y que creo que no hay que minimizar la responsabilidad de los partidos en esta campaña, y que más bien el rol de la sociedad civil, tanto de Inversión en la Infancia como de Asociación Civil Transparencia y otros colegas que vienen sumando desde nuestro rol, es, digamos, acompañar y estructurar un debate que dé ideas para quienes van a gobernar, pero quienes deben asumir esa responsabilidad son los partidos políticos, y creo que hoy más que nunca debemos velar por garantizar que se ejerza esa responsabilidad, ¿no? Porque hay mucha parte de la desconexión que se da en la representación, es que como no hay reelección, entonces no hay manera de pedir o hacer que los representantes rindan cuentas, pero debemos hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo que debemos hacer es establecer una agenda desde la ciudadanía que busque posicionarse en el debate electoral para, digamos, atender temas que tienen que ver con la infancia, pero esencialmente con derechos universales como salud y educación, que no solo se atañen a la infancia, sino también se prolongan hasta la juventud, y que en esa agenda ciudadana tengamos consensos mínimos, que cual sea el color del partido que llegue al gobierno, pues busque implementar esos consensos mínimos, ¿no? O sea, no puede ser que en nuestro país, ¿no es cierto?, no tengamos garantizada la culminación de la educación básica, ¿no? Tampoco puede ser que tengamos que escoger quién vive o muere, ¿no? Entonces creo que esos son consensos mínimos en los cuales debemos actuar conjuntamente, ¿no? Gracias, Adriana. Diario La República para Salomón Lerner. Salomón dice, usted tiene experiencia política y experiencia de gestión política y administrativa. Es Diario La República para don Salomón Lerner. La pregunta es, ¿cómo garantizar que el nuevo gobierno priorice real y efectivamente la infancia y en sus políticas a pesar de la crisis sanitaria y económica? O sea, el nuevo gobierno que empieza, digamos, ¿no? ¿Cómo garantizar, cómo hacer para que realmente tenga una consecuencia y seguimiento? Es Diario La República que le pregunta, Salomón. Bueno, el gobierno creo que debe tomar prioridades. Para eso hay planteamientos que se ha hecho sobre cómo se puede mejorar la gestión pública.
básicamente creo que hay que tener una autoridad que sea central a través de la presidencia del Consejo de Ministros para que pueda ser el gran coordinador de las actividades, tanto de los aspectos de anemia, de nutrición, como en general salud y educación. Creo que esto es importantísimo. Creo que una coordinación importante tiene que darse a través de la presidencia del Consejo de Ministros para que pueda tomar estas actividades en forma coherente, coordinadas. Lo segundo, como gestión, es que hay metas muy concretas, hay presupuestos y hay metas muy concretas. Y por lo tanto creo que cada uno de estas metas y las transferencias de estas metas a los diferentes gobiernos regionales descentralizados del país y a los municipios son los que deben alcanzar a llevar toda esta propuesta de justamente ir superando los problemas que tenemos en este momento con la anemia y con la desnutrición. Creo que esto es fundamental. Tenemos también el problema de la educación sobre todo en la deserción. Hoy día las cifras son importantes, casi 15% ha desertado, que son 300.000 niños, y 110.000 niños han pasado de la educación privada a la pública por factores económicos. Todo esto nos lleva a pensar de que el reto para el próximo gobierno con referencia a la niñez, con referencia a todo lo que es el aspecto de salud y educación, va a ser uno de los temas más importantes y prioritarios. Y creo que solamente con el apoyo de estas organizaciones civiles que puedan dar justamente una fiscalización a los gobiernos regionales y a los municipios es que nos puede llevar adelante en que podamos superar esta inseguridad alimentaria, esta inseguridad de salud, esta inseguridad de educación, que son retos fundamentales para el futuro de la niñez peruana. Gracias, Salomón. Yo creo que rescatar un poco esta posición histórica de inversión en la infancia. Necesitamos una autoridad visible y responsable por la infancia, y un nuevo gobierno tiene que articular y responder a esto, porque la dispersión y la desarticulación ha sido marca de estos 40 años, según Alfredo Torres, de decepciones que hemos tenido progresivamente, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta más de radios, y agradecemos a UCI también por su apoyo a partir. Radio Alegría de Apurímac te hace una pregunta, Adriana. ¿Se puede esperar que el Bicentenario sea el año punto de quiebre en cuanto a la situación de nuestra niñez y combate a la pobreza y violencia contra la infancia? ¿Podemos abrigar esta esperanza? Muy concreto, muy breve. ¿Tú aspirarías a eso? ¿Crees que es factible? Esto es Radio Alegría de Apurímac. Un saludo a los colegas de Radio Alegría de Apurímac. Yo creo que la atención a la infancia se va a dar mientras desde la sociedad civil sigamos poniendo el tema en la agenda. Gracias, Adriana. Y aquí de Diario El Poder de San Martín para Salomón Lerner. En términos de todo este tema de la deuda social, ¿cuál debería ser la visión del país de cara al Bicentenario? Porque ya tenemos más de 40 años acumulando esta deuda social. ¿Qué podemos hacer para levantarnos y realmente poner en la agenda esta nueva cara en el Bicentenario? Bueno, es una pregunta que conlleva términos bastante importantes y bastante difíciles también de poder concretar en una frase, en una sentencia. Creo que tenemos primero que básicamente entender que la economía debe crecer, que debe haber un modelo que nos dé una hoja de ruta, pero sobre todo hay un compromiso de una equidad social, hay un compromiso de derechos sociales que no se puede abandonar en ningún tipo de modelo. Y creo que eso es lo importante, que tenemos que en el Bicentenario ponerlo a la altura de las circunstancias que va a vivir el país después de 200 años de tener una independencia, poder decir seamos libres, pero seamos libres con derechos sociales y con equidad y con justicia social. Muchas gracias, agradezco también a Adriana, a ti, también a Salomón por este tiempo fantástico. Solamente muy brevemente para despedirnos, ¿no? Y aquí el chat está reventando con preguntas para ustedes.
Me imagino como el chat está abierto, cuando tengan tiempo, si pueden atenderlo también. Pero concretamente hablan mucho de la necesidad de invertir más en una cultura cívica, comenzando por los candidatos. ¿Ustedes están de acuerdo? Solamente para despedirse. Sí, claro, hay que trabajar en una cultura que promueva el debate, el pluralismo y ponga en valor nuestra diversidad, y eso parte por la diversidad de identidades, pero también la diversidad de ideas, porque de eso deben surgir nuevas propuestas para el nuevo país que todos queremos construir, ¿no? Hay 13.000 candidatos que no sabemos ni siquiera cómo y en qué forma. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo también, Salomón, en invertir más en una cultura cívica, comenzando por todos estos sectores, estos señores que nos van a representar y que muchas veces tendrán el discurso, la retórica del discurso, pero no tienen la ciencia o el conocimiento de cómo responder? Sí, yo creo que ese es un tema fundamental. Creo que la capacitación de una serie de temas a quienes van a tener las posibilidades de legislar, las posibilidades de tener el concepto de lo que se debe hacer en este país, creo que hay que prepararlos, y para eso, de acuerdo, creo que gran labor le toca a Transparencia como asociación civil, todo lo que es los aspectos cívicos, todos los aspectos del desarrollo de la identidad nacional, y creo que en ese aspecto todos debemos colaborar para que nuestros próximos legisladores realmente encuentren la verdadera ruta de lo que hoy día las necesidades de toda la población lo están demandando. Muchísimas gracias a ustedes, Adriana, por su tiempo, también Salomón. Yo creo que queda este compromiso, es el primer programa de diálogo abierto de este año 2021, la infancia, la niñez en la agenda electoral, y creo que con este punto de partida seguiremos insistiendo. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes también en Diálogo Abierto. Gracias a Adriana, gracias a Salomón. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana y seguiremos con el ciclo de programas sobre infancia y niñez en la agenda electoral. Y posiblemente vamos a tener también algunos candidatos a algún puesto público que, en las próximas elecciones. Muchísimas gracias y este programa se repite mañana a las 11 de la mañana. Pase la voz. Gracias.